Hola, hola, muy buenos días. Gracias al Señor porque estamos una vez más este domingo. Hoy es 14 de agosto de 2022. Y como siempre a esta hora de la mañana, todos los domingos, estamos emitiendo este programa que busca llevar un mensaje, una enseñanza de la palabra del Señor, un refrigerio espiritual hasta cada uno de sus hogares. En ese lugar donde usted se encuentra en este momento, el Señor quiere llegar a su corazón con una porción de su palabra en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos da cada día las fuerzas, los recursos tecnológicos y nos permite en esta mañana de domingo estar frente a ustedes cumpliendo con este propósito. Como siempre, queremos reiterarles nuestra invitación a cada una de nuestras actividades. Hacemos reuniones virtuales durante la semana. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos. Ese estudio es a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles, las damas tienen una reunión muy especial a las 7 de la noche donde comparten juntas, se edifican y se animan las unas a las otras y tienen de verdad un tiempo muy especial. Miércoles 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Los días jueves nos reunimos para orar, presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestras peticiones, y ese tiempo especial de oración es a las 6:30 de la tarde, también a través de la plataforma Zoom. Recuerden, jueves 6:30 de la tarde, reunión de oración. Así que todos cordialmente invitados a nuestras diferentes actividades. Y los días domingo, hoy domingo, a las 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares de reunión, el centro bíblico en el norte de Bucaramanga está ubicado frente a la cancha de Esperanza 1. El centro bíblico del centro está en la carrera 17, número 58191, eso es el barrio Ricaurte, y el centro bíblico de Lagos está ubicado en la carrera tercera, número 4506, del barrio Lagos 2. En cada uno de estos lugares, a las 10 de la mañana, tendremos nuestras puertas abiertas para una actividad muy especial, donde puede usted venir en familia. Tenemos actividades para niños, clases especiales y actividades dirigidas para los niños, y en el salón principal una meditación de la palabra del Señor. Así que les esperamos a todos en cada uno de estos lugares que ya hemos mencionado. Queremos también compartir en este momento un espacio, un tiempo donde tenemos unas alabanzas al Señor, exaltamos el nombre del Señor a través de los cánticos de alabanza. Así que vamos a dar espacio a este tiempo y después de esto vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor, con el mensaje que el Señor ha dispuesto, el plato principal de esta mañana para cada uno de nosotros. Así que primero con este tiempo de alabanzas al Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Vamos hoy una vez más a alabar el nombre de nuestro precioso Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro Dios, gracias porque nos guardas. Gracias porque podemos estar en tu presencia una mañana nueva para alabarte y glorificarte. Señor, dirige ahorita que vamos a abrir tu palabra, que vamos a cantarte, que vamos a disfrutar de la comunión contigo a través de estos cánticos y a través de escuchar tu palabra. Te alabamos, bendito Dios. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el número 171. Jesús, ayúdame.
podamos obedecerte cada día, que podamos siempre estar pegaditos a tu voluntad. Bueno, vamos a entonar también el número 113, dile al Señor. Muy bien, gracias al Señor por estos hermosos cánticos. Gracias también al Señor porque ya nos dispone listos para escuchar su voz, escuchar su palabra. Y queremos también recordarles que en este canal donde usted se encuentra en este momento, en nuestro canal de YouTube, si usted se pierde en algún momento de nuestro canal, es muy sencillo. Entra a YouTube en su dispositivo, escribe Centro Bíblico Bucaramanga y allí nos va a encontrar. En este canal tenemos mucho contenido que usted puede aprovechar para su edificación espiritual. Hay cantidad de temas organizados allí para parejas, estudios de la palabra de Dios, temáticos, las reuniones de damas también, los estudios especiales para las damas. Bueno, una cantidad de contenido también para parejas que usted puede encontrar allí y puede reproducir, compartir, disfrutar, edificarse, porque ese es el propósito. Entonces, le animamos a que explore nuestro canal para que encuentre allí mucho contenido que va a ser de gran utilidad, estamos seguros, para su vida espiritual. Ese, insisto, es el propósito con el que dejamos este repositorio allí de contenido, de mensajes, para que puedan ser aprovechados, disfrutados y que puedan ser de mucha edificación para cada uno. Bien, con todo esto ya dicho, con la invitación reiterada de nuestras actividades de la semana, con nuestra invitación también para la actividad presencial de esta mañana a las 10 de la mañana, vamos ahora a seguir con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Hemos venido hablando en el último tiempo acerca de la devoción. No es un tema nuevo, de hecho, podemos encontrar también muchos predicadores de la palabra de Dios hablando sobre este tema. Particularmente a mí el Señor me ha conducido por esta temática, pues a partir de lo que he visto en el último tiempo, de el sentir que hay de algunas personas en su devoción
por algunos temas específicos. Siempre me ha impactado mucho la devoción de muchas personas en relación, por ejemplo, con algunas marcas, con algunos productos, con los sistemas multinivel de algunas religiones del planeta, muy populares, algunas muy radicales, pero la devoción de las personas acerca de cada uno de estos temas que he mencionado me ha impactado y me ha movido a presentar esta serie de temas en relación con la devoción nuestra hacia nuestro Dios. Estamos convencidos y seguros de que tenemos un Dios que es verdadero, un Dios que es real, el Dios todopoderoso, como es llamado por algunos en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente. Él es nuestro Dios. Y si es todo esto que nosotros creemos que es, como de hecho lo es, ¿por qué no tener devoción para con Dios? ¿Por qué no que nuestras vidas estén 100% entregadas para Él, para su honra y para su gloria? Y ese es el enfoque principal que el Señor ha puesto en mi corazón al compartir esta serie de temas. Hemos venido hablando de algunos personajes como ejemplos de devoción y yo encuentro particularmente unas similitudes, como una correspondencia en la actitud de cada uno de estos personajes que motiva a su devoción, que forman parte de esa actitud devota para con Dios. Y de esto tenemos que aprender, porque el llamado, creo yo, estoy seguro, que el llamado del Señor a cada uno de nosotros es que vivamos una vida de devoción. Para comenzar, vamos a tener una palabra de oración, a encomendar este tiempo en las manos de nuestro todopoderoso Dios. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos permites delante de la presencia tuya. Gracias, Señor, porque tú tienes un alimento espiritual para cada uno en esta mañana. Y gracias porque tenemos tu palabra, la Biblia, a través de la cual podemos edificarnos. Y gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y gracias a Dios porque podemos venir con toda humildad a tus pies, a tu presencia, para ser instruidos por ti a través de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a mantener nuestra atención atenta a tu voz, que estemos abiertos a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, para que tu palabra tenga cabida en nosotros, podamos ser hacedores de ella, para honra y gloria de tu santo nombre, de Dios. Quedamos en tus manos, dándote gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Decía entonces que hemos hablado de varios personajes que nos sirven como ejemplo de devoción. Y en esta mañana traigo para ustedes una presentación sobre David como ejemplo de devoción. Estamos los martes estudiando el libro de los Salmos y encontramos una cantidad de expresiones en el libro de los Salmos, preciosas expresiones, que muestran, dejan ver lo que hay en David, en sus salmos, como expresión de esa devoción. Y leemos en la palabra del Señor que David fue un hombre común y corriente. Claro, algunos dicen, sí, el rey de Israel, pero la esencia de David habla de una persona común y corriente con muchos defectos, pecados notorios, garrafales, pero que fue un ejemplo de devoción a Dios.
Y recordamos entonces que devoción es algo o estar dedicado a Dios, enteramente dedicado, 100% dedicado. En el estudio pasado hablábamos del apóstol Pablo, que en una expresión muy preciosa en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es la devoción, que nuestra vida sea el reflejo de la vida que Dios nos da, el vivir de Cristo en nosotros. ¿Cómo está su nivel de devoción? ¿Cómo está su nivel de consagración a Dios? ¿Es su vida realmente una vida dedicada a Dios? ¿O es su vida una vida 5% dedicada a Dios y 95% dedicada a usted mismo? ¿O quizás 10% los que más dedicados a Dios y 90% dedicados a sí mismos? ¿Vive Cristo en usted? Ya no vive usted, sino que es Cristo quien vive en usted, como decía el apóstol Pablo. Qué bueno que podamos reflexionar sobre esto. ¿Cómo está nuestro nivel de devoción a Dios? Hemos leído en todos los estudios este precioso versículo 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Y siempre he preguntado y lo vuelvo a hacer en esta mañana. ¿Nos agradamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Está la ley de Dios en medio de nuestro corazón? Muy bueno pensar en esto, tenerlo siempre en mente. En cuanto al hacer la voluntad de Dios, ¿qué tanto agrado nos produce? Y en cuanto a tener la ley de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver entonces acerca de este hombre, de David. ¿Quién era David? Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 14 y 15 nos muestran que David era el menor de sus hermanos. Y aunque era el menor de una familia, quizás por ser el menor menospreciado, porque era el menor, aún hoy día, pero en aquellos tiempos, el primogénito era tenido en mayor estima por los padres, o por el padre específicamente. Pero la palabra de Dios, como una descripción importante de este siervo de Dios, nos lo muestra como que era el menor. Y miremos qué pasa con David como el menor de esta familia. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Encontramos de una manera muy interesante a David ocupado, ocupado apacentando las ovejas de su padre. Y si miramos cada uno de los ejemplos anteriores que hemos estado estudiando, notamos que siempre encontramos en estos siervos que Dios usa de manera sobrenatural,
los encontramos ocupados, los encontramos diligentes, no durmiendo, no haciendo pereza. Y en este sentido, la palabra del Señor nos muestra aquí, aún David dice que había ido y vuelto para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tenía una responsabilidad de estar al cuidado de las ovejas de su padre en Belén. Y vamos a ver más adelante que ese oficio le había dado a él unas competencias especiales que le sirvieron como parte de su formación para cumplir el propósito de Dios en su vida. Siendo el menor, no se echó a pensar, pero es que qué tristeza, yo el menor de esta familia, el que todos se la montan, el que nunca estrena y no que le toca ponerse lo que dejan los mayores. Y a veces nosotros nos creemos menos que los demás. Si es en la iglesia, vemos a los demás como con mayor capacidad, con mayores competencias. Y la palabra del Señor sí nos enseña a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero no como una cosa de la cual nosotros podamos agarrarnos para no hacer nada y para quedarnos quietos. Vemos que aquí David, siendo el menor, estaba ocupado. Estaba apacentando las ovejas de su padre. Qué bueno que nosotros tengamos por costumbre estar ocupados y estar ocupados en la obra del Señor. David estaba ocupado apacentando, cuidando las ovejas de su padre en Belén. ¿Está usted ocupado en actividades de la obra del Señor? ¿O cree usted que es demasiado poca cosa como para ponerse a hacer algo, como para que el Señor se fije en usted? Pues déjeme decirle que no. David además era un hijo obediente. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 20. Se levantó pues David de mañana. Su padre le había dicho que fuera al campamento donde estaban sus hermanos y les llevara provisiones. Dice la palabra del Señor, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David hubiera podido haber dicho, venga, pero estoy ocupado. Y miren que con todo y eso, pronto hubiese podido haber dicho, venga, papá, mirar qué hace con las ovejas, porque ahora usted me está mandando para allá, me toca irme. Él mismo no soltó su responsabilidad, sino la delegó. Dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Un hijo obediente. Recordemos en el estudio que teníamos de Abraham cuando Dios le llamó, él obedeció. Vimos también el ejemplo de Isaías. Vimos también el ejemplo de Gedeón, que fue y cumplió como Dios le había ordenado que hiciera. A pesar de que era una misión casi que imposible,
obedeció. Y encontramos aquí a David, no específicamente obedeciendo a Dios, pero dando ejemplo de obediencia. Se fue con su carga, como Isaí, su padre, le había mandado. La devoción tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con estar dispuestos a cumplir lo que Dios demanda de usted y de mí. Y eso estaba haciendo David, ejercitando su obediencia. Llegó al campamento entonces David y vemos en el versículo 26 lo que dice. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un muchachito, algunos dicen que tenía por ahí 15 años o quizás menos, pastor, que se la pasaba ya debajo de un árbol, tocando su arpa y mirando las ovejas. Pero este hombre estaba confiado en el poder de Dios. Y teniendo en cuenta el poder de Dios y viendo que el ejército de Israel estaba reunido y había un gigantón que se paraba allá y los desafiaba y les decía cosas y volvía y se iba porque nadie se le medía. De hecho, era un tipo grandote que infundía miedo. Y David, imaginémonos ese momento. Un muchachito, quizás no tan alto, quizás no tan fuerte, que vea a un hombre grandote allá, fornido, guerrero, con toda su indumentaria de guerra puesta. Y dice, oiga, venga, ¿y qué le dan al que venza? No siquiera al que lo enfrente, hubiera podido haber dicho al que lo enfrente. Dice, al que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel. Oigan, porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba confiado en el poder de Dios y él estaba seguro de quién era su Dios. Y lo dice así, el Dios viviente. ¿Y quién es este hombre con todo y lo grandote, con todo y lo fortachón que se ve? ¿Quién es él para que venga a provocar al ejército del Dios viviente? Qué interesante actitud. ¿Saben qué? Cuando repasaba esta historia y pensaba en este momento, me imaginaba a ese gigante y me imaginaba a un gigante que hemos visto pasearse por estas épocas por el campo de batalla. Ese gigante del modernismo, ese gigante de la nueva cultura, de lo bueno, ese gigante que está impulsado, promovido por los medios de comunicación, donde
A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ese gigante de la cultura de los derechos de todo el mundo. Y que por algún momento a los cristianos nos lleva a pensar, va a tocar callarnos porque ya todo el mundo está aprobando esta ley y ya todo el mundo está aprobando aquella otra ley y ya es un delito de pronto ir a controvertir con alguien que está haciendo lo que sabemos que es malo. Ya no se puede enseñarle a los niños, eso dice la gente, sobre la verdad irrefutable de la palabra de Dios, sino tenemos que adaptar la enseñanza a lo que el mundo cree que es la verdad. Y qué gran gigante el que está parado allí todos los días desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y la devoción de David por el Dios en el que él cree, pues ya va a decir, vengan, pero ¿cómo así? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Pero no se queda allí solamente en la arenga, sino que se presentó él como candidato para ir allá a vencer, no a enfrentar, a vencer al gigante. Versículo 32 de ese mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, se refería a él, y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El mismo rey de Israel que estaba recibiendo una propuesta de un insignificante muchacho pastor, el menor de una familia de guerreros, pero se estaba proponiendo él para ir a enfrentar al filisteo. Y Saúl le dice, no, venga, no, usted es un muchacho y él es un hombre de guerra. Mire lo que encontramos más adelante, versículos 34 y 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Notemos aquí que la actividad de David le había servido para forjar en él unas competencias que quizás Dios usó más adelante. Dios hubiera podido no haber echado mano de nada porque Dios es el Dios todopoderoso, creador de todo lo que hay. Y como le dijo a Moisés, vaya, no lo estoy mandando, soy yo. Pero sin ninguna duda, esa valentía probada de aquel muchacho pequeño, digo yo, no dice, no recuerdo que diga en la escritura cuánto medía David, pero se había ejercitado en algunas cosas que le permitían decir, venga, yo pude contra un león y yo pude contra un oso, dependiendo de las ovejas de mi papá, yo lo pude hacer. Y él estaba confiado en el Dios en el que él creía.
Estaba confiado en su Dios. Qué interesante. Su valentía había sido probada, pero mire lo que añade David, versículo 37 del mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. Aunque David cuenta que él con sus propias manos había dado buena cuenta de esas fieras, ese león, ese oso, pero reconoce que su victoria es en el Señor. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y en medio de ese panorama, Saúl le dice, listo, pues vaya. Y que Dios, que Jehová, esté contigo. Conocemos la parte siguiente de este relato, que Saúl le dijo, bueno, ven, vaya, pero entonces venga, póngase este casco, póngase toda esta armadura, vístase así para que vaya protegido, porque, y nos cuenta la narración, que David se puso eso, y en lugar de ayudar como que le estaba quitando porque le restó movilidad, era un poco de peso encima, y él no se sintió cómodo, y finalmente lo desechó. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Recordemos que David había seleccionado unas piedritas, su honda y un callado, un palito. Y David se va a enfrentar a ese gigante. Y el filisteo, el gigante, le dice, perdón, David le dice al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Era en el nombre de Dios, no bajo sus propios argumentos, no con la armadura que Saúl quiso ofrecerle. Así, escueto, sin armadura, sin defensa, con una dotación sencilla. Recordemos la historia que ya vimos de Gedeón. Un ejército innumerable que había. Se habla de más de 100,000. Gedeón reúne a un grupo grande, como de 35,000. El grupo se reduce a través del filtro que Dios le ordena a Gedeón colocar, y después a través de otro filtro se reduce aún más y quedan 300. Es la forma en la que Dios obra porque Él quiere manifestar su gloria. Y Él quiere que usted y yo reconozcamos en nuestra victoria que es por obra de Él y no por las competencias nuestras. Por eso David fue de la manera que fue a enfrentar a este gigante. Un gigante corpulento, de gran estatura, con espada, con lanza, con jabalina, me imagino que con un escudo, me imagino que con toda la vestimenta del soldado.
Y con tremenda seguridad David dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. ¿Y será que tiene alguna diferencia ese Dios en el que David confía al Dios nuestro hoy en día? No, para nada. Y es el mismo Dios en el que nosotros podemos confiar para ir a la batalla espiritual. Para ir cuando alguien nos quiera atacar en alguna cosa que tenga que ver con la formación de nuestros hijos. Cuando alguien quiera poner en tela de juicio nuestra fe. Que alguien quiera ponernos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Vamos es en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y por eso podemos estar confiados, por eso podemos estar seguros. Porque no es nuestra batalla. Dios es el que pelea por nosotros. Cuando digo pelea, me refiero en medio de esa guerra espiritual donde hoy día hay tanta presión. Pareciera, como en el caso de Gedeón, un innumerable ejército que nos tiene rodeados. Pero estamos cimentados y confiados en el poder de Dios. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Y qué más argumentos o motivación necesita usted? Necesitamos nosotros para vivir una vida cristiana con devoción. Esto habla de la devoción de David. Él estaba creyendo en el Dios de los ejércitos, perdón, el Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que le impulsa a ir hasta allá y meterse, como decimos coloquialmente, en la boca del lobo. Que él creía en el Dios de los escuadrones de Israel. Ya conocemos el final de la historia con el gigante. David le derrota, pero pues eso lo sabemos muy bien desde la escuela dominical, y el sentir de hablar de esa parte de la historia era ver la devoción de David como un simple pastor, como el menor de su casa. Y ahora vamos a trasladarnos a David como rey. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 1 y 2, David hace una expresión muy preciosa acerca de la casa de Dios, del templo que él sentía en su corazón construir para Dios, pero que Dios no se lo permitió. Dice David, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. El lugar, la casa de Dios, el templo de Dios, empieza diciendo David, no es cualquier casa, no es una casa para que vivamos usted y yo. Es el templo para Jehová Dios. Y dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, y la lista que ya hemos leído.
toda esa serie de materiales para cada una de las cosas. Y me hace pensar esta casa de Dios en la obra del Señor hoy día, en la misión que el Señor nos ha encomendado, en el trabajo que hacemos para Él, en la vida cristiana. La palabra del Señor nos muestra que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ese vivir la vida cristiana nos implica destinar con todas nuestras fuerzas todos aquellos recursos que se requieren para que el nombre de Dios sea glorificado. La casa de Dios era donde habitaba la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros los creyentes tenemos un propósito aquí, y es glorificar a Dios. Yo no sé si usted pueda decir con esta misma seguridad, certeza y confianza que hemos dedicado con todas nuestras fuerzas para la obra de Dios, para la casa de Dios, para la gloria de Dios, todos los materiales que se necesitan. O cuando el Señor nos pide un poquitico de nuestro tiempo, decimos, espere, Señor, mis hijos, Señor, espere, mi esposa, Señor, espere, mi trabajo. Y no estoy diciendo que eso no son cosas importantes. Y no estoy diciendo que eso hay que relegarlo siempre y primero la actividad espiritual. Hay que tener un balance, pero sí en las prioridades nuestras debe estar primero el Señor. Y lo digo en el sentido en que vemos muchos casos nosotros mismos por años y años y años y años diciéndole al Señor, espere, me he enfocado en mi trabajo, me he enfocado en hacer sólida mi economía y cuando ya esté sólida, entonces hablamos. David había preparado, dice, con todas sus fuerzas para la casa de Dios cada uno de los materiales necesarios. Y notamos entonces que David, a través de su actitud, había contagiado a todo el pueblo para dar para el Señor, para la casa de Dios. ¿Y de dónde se originaba esta actitud? Dice el versículo 3 del capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Había una prioridad especial en el corazón de David que se motivaba en qué? En que tenía sus afectos en la casa de Dios, en quien consideraba era su Dios. La palabra nos enseña que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. A veces tenemos nuestro tesoro en muchas otras cosas que no es el Señor y su obra. Y la devoción de David estaba fundamentada en que tenía sus afectos en la casa de Dios. Y eso le servía para guardar en su tesoro particular, además de lo que él como rey había preparado, él como persona había guardado en su tesoro particular también provisiones apartadas
para la casa de Dios, para la gloria de Dios, pudiéramos decir. ¿Está guardando usted de sus energías de cada día o de la semana para honrar el nombre de Dios? ¿Para darle gloria a Dios? ¿O están todas sus energías dedicadas a usted mismo? Su devoción está en todo menos en Dios y su gloria. Los afectos de David estaban en Dios, en la casa de Dios. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Recordemos que cuando hablamos de la historia de Abraham, encontramos que Abraham, en cada movimiento que hacía, levantaba un altar a Dios. Alabanza a Dios, adoración a Dios. David dice aquí que bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Dios, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Realmente sigue allí unas palabras que nacen del corazón de David, que nacen de su devoción, que nacen de su sentir y, como leímos ya, de sus afectos para con Dios. Pero qué precioso encontrar en el corazón de David estas expresiones. ¿Qué hacemos nosotros en la presencia de Dios? ¿Bendecimos su nombre? ¿Glorificamos su nombre? ¿Alabamos el nombre de Dios? ¿Bendecimos el nombre de Dios? Eso hizo David. Dice, se alegró mucho el rey. Listo, versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Ese es el versículo 10. No el versículo 3, como dice ahí, porque el 3 ya lo vimos en la anterior diapositiva. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! El corazón de David realmente con sus afectos, como ya lo leímos, puestos en la casa de Dios, en la gloria de Dios. Y eso le causaba alegría, una alegría tal que bendijo a Dios. Los versículos siguientes, el 11 y el 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. David reconoce que el poder es de Dios. Él, que había recibido la unción de parte de Dios, él que había derrotado a un gigante, él que podía contar que había matado fieras en el campo con sus propias manos, siempre reconoce que el poder es de Dios. Él que había recibido cánticos alrededor suyo del pueblo diciendo que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000, reconociéndole como un guerrero valeroso. Pero este hombre
reconoce que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra proceden de Dios. ¿Le reconocemos a Dios eso? O a veces los triunfos nos los achacamos a nuestra capacidad, inteligencia, sabiduría, eficiencia. David reconocía que el poder es de Dios y realmente el poder es de Dios. Y asimismo, el Señor es la fuente de todo. Versículos 13 y 14. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando damos nuestra devoción a Dios, no le estamos regalando nada a nadie. Estamos dando de lo que es de Dios. Dios merece toda nuestra devoción, porque Él es la fuente de todo. Él tiene el poder y Él no necesita de usted y de mí, pero quiere usarnos como sus instrumentos. Ojalá que el Señor nos ayude a que nuestra devoción sea manifiesta en todo momento, en todo lugar. Que nuestros afectos, así como David, estén con la casa de Dios y en nuestro caso, con la obra del Señor, con la gloria de Dios, con que se manifieste esa gloria de Dios a través de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre, gracias, porque tú eres nuestro Dios, porque todo es tuyo. Y cuando damos nuestra devoción a ti, estamos dando de lo que es tuyo, oh Dios. Ayúdanos a que nuestras vidas estén puestas en tus manos, para honra y gloria de tu santo nombre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Exaltamos tu nombre. Te damos a ti toda honra, toda gloria, todo honor, porque tuyo es la honra, la gloria y el honor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados en esta mañana. Deseamos que tengan un domingo muy feliz, una semana próspera y sobre todo llena de las bendiciones de Dios. Que el Señor motive su corazón para ser un instrumento en sus manos, en las manos de Dios. Les invitamos a quienes están en el área metropolitana de Bucaramanga a reunirse en nuestros lugares llamados Centro Bíblico, en el norte de la ciudad frente a la cancha Esperanza 1, en el sur de la ciudad, en el barrio Lago 2, carrera tercera número 4506, y en el barrio Ricaurte de la Meseta de Bucaramanga, carrera 17 número 58191. 10 de la mañana, actividad especial para niños, para adultos también, una predicación de la palabra de Dios, clases especiales con actividades muy lindas para los niños, donde aprenden a amar a Dios sobre todas las cosas. Igualmente, nuestras actividades virtuales, el día martes estudiamos el libro de los Salmos a las 6:30 por la plataforma Zoom, el día miércoles a las 7 de la noche, reunión de damas, y el día jueves a las 6:30, reunión de oración. Todos cordialmente invitados, siempre bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.